Tenemos a don Rubén Pardo. Rubén es Product Architect de FlexiGo en Ahora Freeware. Rubén Pardo trabaja desde hace 11 años en Ahora Freeware como consultor y programador full stack de soluciones ad hoc para diversos sectores: banca, naviero, sanidad, inmobiliario, jurídico. Es responsable del desarrollo de sistemas de movilidad offline de Ahora Freeware y desde hace 3 años arquitecto de producto de la herramienta FlexiGo. Rubén nos va a hablar de innovación, modernización y productividad con FlexiGo. Cuando quieras, Rubén. Muy bien. Pues voy a presentaros la herramienta y antes de empezar a deciros qué es FlexiGo, voy a empezar por deciros qué no es FlexiGo. FlexiGo no es un CRM, aunque es una herramienta muy válida para desarrollar un CRM. No es una aplicación de gestión, aunque es una herramienta correcta para hacer una aplicación de gestión. No es un CMS, como pueda ser WordPress, aunque podríamos llegar a desarrollar una web. Y FlexiGo realmente es una herramienta RAD. Es una herramienta pensada para desarrollar aplicaciones de gestión de una forma muy rápida, intentando evitar la programación lo máximo posible en las tareas tediosas y repetitivas. No vamos a tener que escribir una y otra vez el código de interfaz, una y otra vez el código de acceso a la base de datos, etcétera, pero que nos tenga la capa para poder añadir nuestro código en aquellas pantallas que son más complicadas o en aquellas pantallas donde realmente necesitamos incorporar lógica de negocio. FlexiGo genera una aplicación web, con lo cual una vez la tengamos generada directamente desde el cliente, un simple navegador, podremos acceder al resultado. Y la propia herramienta y la propia aplicación es la misma. Simplemente una vez nosotros instalemos FlexiGo, directamente entraremos en la parte de desarrollador y desde ahí configuraremos cómo el cliente va a ver la solución. Por marcar un poco cómo funciona la lógica de FlexiGo, FlexiGo tiene un motor que se instala bajo un Windows Server y tiene una base de datos de configuración que está escrita en SQL Server 2016. A partir de ahí, FlexiGo se conectará a uno o varios modelos de datos para poder alimentar la solución, ya sea un modelo de datos nuevo que estemos creando nosotros desde cero para la herramienta, o un modelo ya existente donde queramos conectarnos y poder mostrar información que no tengamos a lo mejor en el producto estándar. Como hemos dicho, es web, con lo tanto podemos acceder a ella desde un navegador, desde un tablet, desde un móvil, un portátil, etc. Andando un poco más en la arquitectura de FlexiGo, FlexiGo tiene la capa de base de datos en SQL Server, la cual se comunica mediante un motor escrito en Visual Studio Net, donde tenemos la capa de controladores que alimentarán la interfaz de Visual Studio de FlexiGo. La interfaz para mostrar páginas, módulos, formularios, etcétera, está escrita en lenguajes de programación web que cualquier programador web de hoy en día conoce: HTML5, CSS3, Bootstrap, JavaScript, Web Components, etcétera. Y luego tiene una capa de Web API por si queremos integrar con soluciones de tercero, que podamos acceder a introducir información dentro de FlexiGo y demás, siempre respetando toda la seguridad que nos aportará el motor de FlexiGo. En cuanto a las ventajas de productividad, la más clara, ahorro en tiempos de desarrollo. Si nos evitamos escribir una y otra vez las mismas pantallas y programar una y otra vez las mismas tareas, generaremos una aplicación muchísimo más rápida y, por tanto, un ahorro en costes. A menor tiempo de desarrollo, menor tiempo de costes, menor coste. Nos permite tener un producto viable mínimo en un tiempo récord. Conforme instalamos nosotros FlexiGo en el cliente, la aplicación ya es accesible. De momento no tiene una pantalla, pero ya veremos cómo en 5 minutos ya tenemos una pantalla que el cliente puede ver, puede probar, ya puede gestionarla, puede editar, puede borrar, de tal forma de que ya podemos empezar el desarrollo acompañándolo con el propio cliente. Desarrollo en caliente, si queremos, FlexiGo puede trabajar como una herramienta dentro de un modelo de integración, pero incluso podemos llegar a desarrollar directamente desde la base de datos de producción. Entramos en el panel de desarrollo, podemos ir creando objetos y en el momento en que lo activemos, ese objeto pasará a estar disponible para el resto de usuarios directamente sin realizar una actualización ni realizar ningún otro proceso. Alineado con metodologías ágiles y DevOps, ahora luego hablaremos un poco de DevOps, pero lo que permite este tipo de productos de ir desarrollando, acompañado todo el momento con el cliente, es justo trabajar con metodologías ágiles. El cliente no espera al final del desarrollo para ver el producto y luego echarlo para atrás si no le gustaba. Directamente poco a poco va viendo entregables, va viendo la solución y va criticando o mejorando el resultado. Y totalmente escalable y personalizable. FlexiGo incorpora un sistema de skins, ya sea muy sencillo, personalizando colores o logos, o incorporando ficheros de estilos. Incorpora un sistema de plugins para poder añadir plugins propios, plugins de terceros o incluso modificar los propios plugins de FlexiGo, ya que la interfaz es código abierto. Nosotros podemos gestionar todos los JavaScripts, todos los ficheros, ver cómo están desarrollados, cambiarlos, volverlos a subir, modificarlos, etc. En cuanto a innovación y modernización, si nos ponemos un poquito más hablando de técnica, el sistema de actualización es automático. Hoy en día ya no tiene sentido
tener que descargar una aplicación para volver a realizar una instalación, etcétera. Cualquier aplicación móvil lo hace, se actualiza y tú no tienes que hacer nada más que darle un botón, desactualizar la aplicación, sí. Como el entorno de backup automático. Cuando actualizamos un entorno de producción, el miedo siempre es qué pasa si falla la actualización, qué pasa con todo, hay que hacer backup antes de todo. Pues Flexigo directamente, antes de realizar la actualización, hace backup de todas las bases de datos y de toda la carpeta y genera la nueva versión. No solo eso, sino que además todos los entornos se quedan levantados para poder cambiar en cualquiera de los entornos que tenemos en el sistema en marcha y ver cómo estaba antes, cómo estaba ahora, si hay algún fallo debido a la versión, incluso volver para atrás simplemente haciendo un clic. La documentación viene integrada dentro de la propia versión, de tal forma que la versión que tenemos instalada es la versión documentada con las funcionalidades que hay y es autodidacta. Dentro de Flexigo incluso tenemos un apartado para acceder a los vídeos y ver cómo se trabaja con Flexigo, cómo creamos un objeto, cómo creamos un módulo, etc. Multiinterfaz, tanto responsive como adaptive. Cualquier aplicación desarrollada en Flexigo se puede visualizar en un móvil porque se va a adaptar automáticamente a los dispositivos, pero hay ciertos casos en los que no queremos mostrar lo mismo cuando es un dispositivo móvil o cuando es un dispositivo TPV o cuando es un escritorio y demás. Entonces podemos crear distintas interfaces y en función del perfil mostrar unos datos u otros. Lógica multilenguaje. Cada programador se siente más cómodo trabajando en un lenguaje que es en el que está acostumbrado. Entonces en Flexigo podemos subir lógica en DLLs, ya sea escritas en .NET, C# o Visual Basic, escritas en base de datos como historia de proceduras en SQL, o a nivel de interfaz en JavaScript, Angular o cualquier plugin o framework con el que nos sintamos cómodos. Y testing integrado. Para andar un poco en esto os voy a contar cómo funciona el testing de Flexigo. Cuando sale Flexigo una versión de fábrica, lo primero que hace es realizar un testing de unitarios de todas las aplicaciones para ver que toda la configuración es correcta. Si esa prueba pasa, vamos a un testing de actualización. Cogemos la primera versión de Flexigo que salió, la actualizamos contra la última. Y cogemos la penúltima y la actualizamos contra la última. De tal forma que nos aseguramos durante todo el desarrollo que todas las versiones han funcionado correctamente. Testeamos la interfaz mediante un Selenium, levantamos el navegador y vamos haciendo clics en todos los menús, en todos los botones, rellenando campos y demás y probando que todo funciona correctamente. Y esos mismos tests os los incorporamos a vosotros en la herramienta, de tal forma que cuando desarrolléis soluciones con Flexigo tengáis un botoncito en el que podáis testear que toda la aplicación sigue funcionando, tras una actualización todo está en marcha y vuestra propia configuración aún es correcta. Y un apartado que está todavía en gris es porque todavía no lo estamos desarrollando, pero es el que queremos incorporar para acabar con el círculo de DevOps, que es el reporting automático de incidencias. Cada vez que cualquier incidencia es detectada a través de la herramienta, quede reportada en la propia herramienta y así poder arreglarla incluso antes de que el cliente nos la reporte o incluso si nos la reporta, decirle sí, la tengo delante, la estoy viendo y la estoy solucionando. Tecnologías con las que se trabaja en Flexigo son tecnologías que cualquiera hoy en día, cualquier programador maneja y son comunes para todo el mundo. Microsoft SQL Server, Visual Studio.NET, para la parte de interfaz HTML, CSS, jQuery, JavaScript, Bootstrap, etc. Web Components y tal. Y lo que os hablaba antes del círculo de DevOps, perfectamente bien integrado, ya que codificaremos, desplegaremos la versión en el cliente, pasaremos los tests automáticos, que los tenemos puestos dentro de la propia herramienta, generaremos una actualización, el cliente desplegará la siguiente versión. Cuando tengamos el servicio Centinela, monitorizaremos y podremos volver a planificar y demás. Entonces, antes de dejar el PowerPoint, bueno, dejando el PowerPoint y tal, para ver un poco cómo es todo esto, voy a poneros un vídeo y vemos cómo funciona la herramienta en sí y lo veremos un poco más claro. Objetos. Flexigo se basa en desarrollo de objetos, todas las pantallas son objetos. Desde aquí veis el panel de control de Flexigo, donde tenemos los objetos, las páginas, los skins, la configuración, etc. Desde aquí accederemos a toda la configuración de la herramienta. Vamos en el asistente de objetos y vamos a crear una pantalla básica, es lo mínimo para que un cliente pueda empezar a ver algo con lo que poder trabajar. Para este ejemplo vamos a crear el objeto venta. Seleccionamos el icono que le vamos a poner y ahora luego seleccionaremos la cadena de conexión con la que vamos a trabajar y la tabla. Podríamos crearlo desde una vista o podríamos crearlo incluso de una tabla nueva especificando el nombre de la tabla y crearemos dentro del modelo de datos una nueva tabla. Seleccionamos los campos que queremos para el modo de edición y los vamos organizando simplemente con un drag and drop y vamos a crear la interfaz para crear la pantalla de edición. Si vamos un poco a ahondar en las propiedades, ya podemos, en este caso es una fecha, pero podría ser una combo, un texto, un decimal, un radio, un número, un control de código, etc. Hay 1000 opciones para poner. Y además, sin necesidad de programar, vamos a crear dependencias entre campos donde vamos a decirle cuando cambie el valor
de este campo automáticamente que establezca la siguiente condición en el otro. Cuando se cambie la combo, cuando se active, se desactive, se muestre, se vuelva requerido, en función de las condiciones. Ya hemos dado por buena la parte de edición, vamos a configurar la lista. Directamente las propiedades que ya hemos configurado antes las seleccionamos, le damos a añadir y nos creará una pantalla de lista que podemos escribir la consulta SQL o usar el asistente para crearla. Tiene un sistema de templates para cambiarlas, ahora luego miremos un poco cómo es, y ya tenemos un objeto creado. Esto ya funciona, ya puedes entrar en la pantalla, ya puedes editarlo, borrarlo, modificarlo, guardarlo, ya vemos los registros que hay en la base de datos. Nodos. Todo el sistema de menús que hay en FlexiGo se basa en nodos. Nosotros configuraremos tanto la parte de arriba como la parte de abajo en base a nodos con accesos directos a los sitios. Todo va guardado en la base de datos de configuración. Así que directamente, pues en este ejemplo vamos a hacer un enlace al objeto que acabamos de crear de ventas. Vamos a darle un icono al nodo, un texto, y ahora seleccionaremos la página que queremos ver, el listado del objeto ventas. Directamente nos aparecerá a la izquierda un nuevo nodo con el que al hacer clic ya veremos el objeto que acabamos de crear ahora mismo, que además viene con una gráfica de las ventas relacionadas, que ahora luego veremos cómo poder crear. Nodos hay de muchos tipos. Podríamos gestionar nodos para acceso a páginas, nodos para para ejecutar procesos directamente, nodos para abrir reports, nodos donde incorporemos una gráfica y dentro todos los controles que veis en la pantalla en la parte negra son nodos que están gestionados. El control de buscador, el de cerrar sesión, todo lo demás. En este caso hemos añadido un nodo a un cliente en concreto y si le hacemos clic vamos a ir a la pantalla del cliente FlexiGo. Plantillas. Antes hemos visto que la parte de listado o la parte de visualización se hace automáticamente seleccionando las propiedades que tienen los campos, pero nos pinta un solo listado que nosotros podemos querer modificar y queremos que se vea de una forma distinta. En este caso hemos pintado el listado como si fuera un mapa, en el otro habíamos visto una lista de elementos y esto se basa con un poco de código HTML. Tiene un marcado similar a cómo trabaja Angular, ahí pondremos entre dos llaves el nombre del campo que queremos pintar. En este caso vamos a modificar esta lista y vamos a añadirle los logos, vamos a hacerle que a la puntada aparezca la lista de ventas de cada uno de los clientes y vamos a procurar que cada pantalla que hay dentro de FlexiGo no sea un listado de algo, sino ya sea una pantalla de información, un dashboard de cada de las cosas que estoy viendo. Yo puedo tener N visualizaciones de cada uno de los objetos y además, como hemos visto, que son responsive, directamente desde el emulador móvil vemos cómo esa misma pantalla ya queda bien en un móvil y no un grid, que es algo más tedioso de trabajar por su scroll horizontal y demás. Módulos. Cada una de las pantallas que vemos en FlexiGo por defecto tienen un módulo, ya si es la pantalla de listado tiene el list, el view, la pantalla de visualización, el de edición, etc. Pero nosotros queremos complementar toda esa información con más módulos. FlexiGo dispone de un sistema de módulos en el que especificamos el layout de la página y vamos a vincular más módulos sobre ese propio objeto. Todos esos módulos son configurables, directamente queremos ver un listado de productos relacionados, queremos ver cualquier cosa y además son creables por vosotros. Vosotros podréis añadir plugins nuevos para crear nuevos módulos, gestionarlos, programarlos y enriquecer la información. En este caso pues hemos añadido el listado de contactos dentro de la pantalla, le damos a guardar y vemos como aquí abajo ya aparecen los contactos del cliente. Ya viene con un módulo de gestión documental de serie y un módulo de gestión de imágenes. En este caso vamos a vincular una nueva imagen y vincular la gestión documental. Cualquier objeto que esté dentro de FlexiGo es con 2 clics ya le incorporamos una gestión documental o le incorporamos una galería de imágenes sin tener que programar absolutamente nada. Vamos a añadir aquí un nuevo fichero, se sube el fichero a la gestión documental, etc. Lógica de negocio. Como hablábamos antes, hay un momento en el que sí que tenemos que empezar a programar. FlexiGo dispone de todo un repositorio de procesos donde nosotros podemos incorporar cualquier proceso nuevo, ya sea una historia de base de datos, sea una DLL, un acceso JavaScript, una web service, procesos de navegación, menús, etc. Para este ejemplo voy a crear un nuevo proceso de base de datos. Bueno, el proceso ya está creado, vamos a verlo. Va a llamar a la historia de bloquear cliente, que tiene como parámetros la flecha, el motivo de bloqueo, el cliente que voy a bloquear, etc. Y vamos a enlazarlo a nuestro objeto cliente para con el botón derecho poder hacer clic y cambiar el estado del cliente. Simplemente seleccionamos el objeto con el que vamos a trabajar y el proceso, seleccionamos el menú y si ahora nos vamos a nuestro formulario de clientes, directamente sobre el menú contextual vemos que aparece la opción Log Client y al hacer clic veremos cómo rellenamos los parámetros, el motivo de bloqueo y veremos cómo automáticamente ya nos aparece el candado, el cliente se ve en rojo, en su visualización aparece en rojo porque mediante el sistema de templates hemos cambiado el estado.
Además, incorporamos un sistema de trabajos programados, de tal forma que cualquiera de los procesos que ya forman parte del repositorio de FlexiGo pueden ser llamados programados en el tiempo sin necesidad de la intervención de un usuario. Establecemos la fecha, la forma de programación, el proceso que vamos a ejecutar y los privilegios bajo los que se va a ejecutar ese proceso. Le damos a guardar y automáticamente ese proceso ya viene programado en la línea temporal de FlexiGo. Si ahora accedemos a la parte de los cron jobs, veremos que hay un nuevo proceso que se ejecutará a las 7:20 y al hacer clic veremos el historial de ejecución con la gráfica de tiempo para detectar picos de tiempos en las ejecuciones de procesos, etc. Eventos. Cualquier acción que se realiza dentro de FlexiGo dispara un evento, de tal forma de que como programadores nosotros seremos capaces de controlar cualquiera de los clics, cualquiera de los cambios, cualquiera de las ventanas, cualquiera de las llamadas al motor y a partir de ahí realizar alguna acción determinada. En este caso vamos a hacer una muy sencilla y vamos a añadirle al módulo de documentos que cuando se cierre refresque el módulo que nos estaba contando el documento. Que simplemente vamos a añadir un documento nuevo, vemos que hay 8 documentos y al cerrar automáticamente se refresca y aparece 9. Es una acción muy sencilla. Seguridad. Hemos hablado de ciberseguridad y seguridad de datos y demás en otras conferencias. Todo FlexiGo viene con una capa de seguridad establecida de tal forma que cualquier acceso a cualquier cosa primero pase por el motor de FlexiGo y por su capa de seguridad. Podemos establecer seguridad para objetos, para propiedades, para páginas, para módulos, para informes, para nodos. Veremos el iconito de la seguridad por todos los sitios. La seguridad es muy sencilla de establecer, simplemente estableciendo clic vemos qué rol o qué perfil o qué usuario puede ver o no ver, pero incluso podríamos andar en una forma más avanzada en la que no solo vemos si lo ve o no lo ve, sino que ve. Yo quiero ver los clientes, pero quiero ver los clientes que están dentro de mi zona de trabajo por ser comercial. Pero si mi perfil es de gerencia, no. Si mi perfil es de gerencia, quiero poder ver todos los clientes. Eso nos permitirá poder gestionar la seguridad simplemente haciendo clics en los distintos iconos. Hemos visto cómo estaban en los módulos, en los objetos y en los nodos de los que hemos hablado antes, lo mismo, el candadito y en todos los sitios podemos gestionar la seguridad de lo que se está viendo en cada momento. Branding. Todo el tema de identidad corporativa está controlado en FlexiGo, de tal forma de que con un sistema de skins nosotros podemos personalizar el aspecto de FlexiGo. Tiene una forma muy sencilla en la que simplemente seleccionamos los colores que vamos a ir aplicando e iremos cambiando cada uno de los colores en el aspecto. Vamos a ponerlo con colores muy chillones para que se vea claramente el cambio. Y aún así, si quisiésemos personalizar más la interfaz, siempre podemos gestionar todo el tema de ficheros LES y demás para añadir nuevos CSS y añadir nuevas hojas de estilo a FlexiGo. Y además podemos, por supuesto, añadir el logo de la empresa para personalizar la identidad corporativa y que ya aparezca su propia aplicación. Seleccionamos el logo y le damos a guardar y ahora veremos un par de ejemplos donde aparecen los logos de clientes que ya están utilizando FlexiGo directamente en la pantalla de login o directamente una vez logueados en la parte izquierda de la pantalla. Código abierto. Toda la parte de interfaz de FlexiGo es código abierto, es editable, es manejable, es cambiable, lo podéis editar. El sistema de actualizaciones no os va a machacar cuando modifiquéis un estándar, ya que lo subiréis con vuestro nombre personalizado y lo respetará. Y simplemente yo puedo hacer un drag and drop, gestionar un nuevo plugin y a partir de ahí forma parte de FlexiGo y ya en mis módulos programados, en mis plantillas y demás puedo hacer el uso de ellos. Ahí veis una serie de plugins que están disponibles en FlexiGo, incluso podéis pulsar F12 y ver el código de la propia interfaz, ver toda la documentación, navegarla, depurarla, ir paso a paso, pararos y ver cómo están hechas las tripas de FlexiGo y, por supuesto, crear una copia de cada uno de ellos y cambiarlo como queráis. En cuanto a la ayuda, tenemos la ayuda de JavaScript documentada dentro de la propia herramienta, toda la parte de interfaz, toda la parte del motor. Si estamos programando una DLL tenemos todos los espacios de nombres con las clases documentados. En cuanto a la base de datos también tenemos todos los campos y todas las tablas documentadas. Y luego una parte importante que es la ayuda de todos los componentes que forman FlexiGo está incorporada en la herramienta y son los propios componentes, de tal forma que incluso podemos editarlos y ver cómo está escrito el código, copiarlos y pegarlos y ver si funcionan, si algo no funciona. E incluso si cambiamos los estilos, ahí se verían reflejados. El sistema de actualización del que os hablaba antes es un sistema de actualización multientorno. Aparece el icono naranja porque hay una nueva versión. Vemos que ahora mismo tenemos una nueva versión para realizar una actualización. Incluso tenemos dos versiones en marcha antiguas que están ahí con las que todavía no hemos cambiado nada. Vamos a gestionar la actualización, hacemos clic en el botón y a partir de aquí empieza a descargarse el nuevo paquete del servidor de FlexiGo. Hace una copia de las bases de datos y va a aplicar la nueva configuración. Si vemos aquí detrás, vemos como habían dos versiones antiguas, con el botón incluso para poder
eliminar cada una de ellas y cambiar entre versiones. Ahora mismo ya ha actualizado la versión, eso es lo que cuesta actualizar una versión de FlexiGo. Borramos una de las versiones viejas porque ya la hemos dado por buena. Y vamos a pasar a diagnosis. Vamos a ver que tras la actualización todo ha funcionado correctamente. En este caso van a fallar 3 tests. Todos los primeros pasan en verde. Aquí tenemos 3 tests que han fallado. Nos da un error básico. Si hacemos clic sobre el propio test, incluso veremos más información de por qué en esta versión no está funcionando, o incluso en la versión anterior podríamos comprobar, igual resulta que nos han cambiado el nombre de una store en la base de datos o algo parecido. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna cosa? Pues hasta aquí con FlexiGo. Cualquier cosa, simplemente animaros a descargarlos. ¿Está adaptada a SEO? ¿Está qué? ¿Adaptada a SEO? No. No está pensado para SEO ahora mismo en cuanto a SEO, porque además es un single page, entonces precisamente para SEO no va a ser la mejor opción. No. Está más pensado más hacia aplicaciones de gestión o aplicaciones internas, portales o cualquier otro uso. Sí que podéis entrar en la web de flexigo.es. FlexiGo tiene 3 licencias gratuitas, con lo cual podéis descargarlo, instalarlo, empezar a probarlo y desarrollar con él sin ningún coste. ¿Vale? Pues muchas gracias.